Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Paula Lisicki, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho. Muchas gracias a todos por estar presentes con nosotros en el día de hoy. Tal como estuvimos publicando por nuestras redes del centro, en el día de hoy estaremos llevando a cabo el quinto encuentro de nuestro ciclo de charlas llamado El Derecho en el Mundo de las Empresas. Previo a iniciar esta jornada, quisiera pedirles por favor que las preguntas que vayan surgiendo las escriban a través del chat para que puedan ser respondidas al final de la charla, así como también les pido por favor que los micrófonos permanezcan silenciados y los inviten a encender las cámaras. Asimismo, les recuerdo que durante la charla estaremos tomando nota de quienes se encuentran presentes para poderles enviar el certificado correspondiente. Y como bien saben, hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Esteban Treserras, quien es director de Legales y Compliance en Naranja X, y nos brindará una charla acerca de las diversas formas de potenciar nuestra carrera desde la perspectiva de la empresa. Así que sin más, les agradezco a todos por participar y les cedo la palabra al doctor Treserras. Bueno, gracias Pablo por la presentación. Hola a todos chicos, ¿cómo están? La verdad que es un placer participar de este espacio. Me invitaron y me dieron la oportunidad de poder contar con un formato bastante abierto de charla, en el cual la idea era plantear un poco qué tema creía yo, digamos, desde mi posición súper humilde, que podía sumar para charlar en este ciclo y que sume desde el punto de vista del mundo empresario, ¿no? Dado que hace varios años que trabajo en el mundo de las empresas, ahora voy a contar un poquito de dónde vengo, digamos, para que tengan un poco ese background. La realidad es que pensando un poco qué óptica y qué enfoque darle a la charla, se me ocurrió que era bastante interesante. Sé que tenemos un público con muchos de ustedes que todavía están estudiando en la carrera, así que es clave poder aportarle una serie de elementos que les sirvan para su futuro, pero también sé que hay varios que ya están recibidos y que están ya desarrollando su carrera profesional, así que busqué como armar un mix con la idea de transmitir, si se quiere, dos conceptos básicos que ahora vamos a recorrer un poco en la presentación, pero quiero tratar de transmitirles desde mi humilde posición cómo logramos trabajar en entender primero entendernos a nosotros mismos como profesionales en esta carrera, para poder después entender qué hay que tomar en cuenta en la empresa en la que me desarrollo o en la que me quiera desarrollar a futuro. Eso es muy importante entender, que uno también puede ir como pensando en buscar sus horizontes sobre esto, ¿no? Y después cómo logramos machear esos dos frentes para poder tanto potenciar la carrera de uno como sobre todo poder aportar y agregar valor en las empresas, ¿no? Ahora vamos a recorrer un poquito de comentarios y voy a estar poniendo algunos ejemplos sobre qué creo yo desde esta posición que es interesante agregar en ese mundo empresario. Pero bueno, esa es un poco la idea de la charla. Obviamente, como dijo Paula, las preguntas o dudas que tengan, encantado de responderlas al final. Voy a dejar un buen espacio de minutos para que puedan levantar todas sus dudas y consultas ahí desde ya. Súper predispuesto para responder cualquier cosa que necesiten, ¿sí? Como les dije recién, yo trabajo hace varios años en empresas. Arranqué trabajando, mi primer trabajo hace muchos años ya, por allá 2002, 2003, 2004, hace bastante, fue en tribunales. Arranqué trabajando en la justicia comercial. Ahí trabajé casi 2 años, y después de ahí pasé a trabajar a un estudio jurídico. En ese estudio jurídico trabajé durante 7 años aproximadamente. Fueron varios años con un montón de aprendizajes. En ese estudio cursé y transité gran parte de mi carrera, ¿no? Hasta recibirme y después de graduado. De hecho, seguí trabajando ahí. Un estudio muy enfocado en todo lo que es derecho empresarial, así que se fue forjando un poquito después cómo terminé en donde terminé ahora. Después de ahí empecé a transitar el camino puramente más empresario entre comillas. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero trabajé en Banco Itaú. Fue ahí mi primera incursión en el mundo más financiero de esto. En Banco Itaú estuve no menos de 6 años más o menos. De esos 6 años después salté al mundo de la banca tradicional, salté al mundo más fintech, trabajando en Mercado Libre. Trabajé para Mercado Pago durante 4 años, y bueno, ahora hace poco, más de 3, 4 meses, me sumé al proyecto de Naranja X, que es el brazo y el proyecto más fintech del Grupo Naranja. Digamos, esto también es parte del Grupo Galicia,
y estamos desarrollando, de hecho, todo un negocio específico para enriquecer el ecosistema de la naranja, basado en tecnología intensiva aplicada a la finanza, o sea, 100% fintech con todos productos típicos de ese mercado. ¿Sí? Así que, como eran de 2010 hasta ahora, son casi, diría, no menos de 10 años en el mundo empresario. La realidad es que en ese mundo empresario fui transitando varias etapas diferentes que se mezclaron, ¿no? Porque va la mezcla de la etapa personal de una de las etapas de la vida, con la mezcla de las distintas empresas, las distintas culturas de las empresas, que es un tema muy importante para entender, ahora lo vamos a charlar un poquito más en profundidad más adelante, entendiendo y relacionándome con distintos perfiles de personas, con maneras de pensar que tienen las empresas que generan esa cultura que es difícil de identificar desde dónde viene, ¿no? Pero la realidad es que es una cultura que construyen todas las personas que trabajan en una empresa. Y pasé todo el cambio cultural desde ir desde un sistema más tradicional, en la banca tradicional, hacia un ecosistema fintech, donde las cosas empiezan de una manera muy diferente. Así que la realidad es que he tenido he tenido la suerte de tener muchas vivencias y muchos distintos escenarios a los que me tuve que enfrentar, digamos, en el ejercicio de la profesión, que hacen que básicamente pueda contarles a través de esa experiencia un poco qué es lo que pienso de esto, ¿no? Cómo nos potenciamos nosotros entendiendo ese trabajo en la empresa. ¿Sí? En el orden de charla, me pareció interesante para ustedes arrancar por este lado, ¿no? ¿Por qué arrancar una charla de estas hablando directamente de la empresa y hablando cómo es trabajar adentro de una empresa, cuando primero más de uno de ustedes probablemente ya esté trabajando, ni hablar que hay algunos profesionales que están ya desarrollando su profesión, y ya trabajan, y probablemente tienen muy claro qué es trabajar en una empresa, o algunos lo tendrán más o menos claro, ¿no? ¿Y qué es trabajar en una empresa? Igual vamos a llegar un poco a hablar de eso, y yo les voy a dar mi humildísima opinión, digamos, en este mundo hay tantas respuestas como personas en el mundo, así que no hay una sola respuesta para esto, yo les daré mi humilde visión, pero me pareció más interesante primero arrancar al revés un poco, sobre todo enfocado, perdón, en los que están graduados y quizás algunos tienen años de experiencia ya, pero como sé que buena parte del público está todavía en sus primeros pasos acá estudiando la carrera, me pareció interesante dejarles este concepto para tratar de buscar, de incentivarlos a ustedes a buscar un espacio en el que puedan hacerse estas preguntas, ¿no? Yo les llamo preguntas disparadores a estas, porque son preguntas que de a poco nos pueden ir ayudando primero a entendernos a nosotros mismos. Yo creo que la mejor manera de trabajar el día de mañana en una empresa, de agregar valor en una empresa, y agregar valor no es solo conocer mucho de normas, no es solo conocer muchas leyes, y no es solo ser bueno interpretando leyes. Agregar valor en una empresa conlleva, además de ser un muy buen profesional, tener ciertos skills que la empresa requiera, dependiendo que haga la empresa, en todo lo que hace a factores humanos, a factores culturales, a cómo manejamos los equipos de trabajo, a qué aportamos en los equipos de trabajo. Toda esa parte que se ve mucho más tangible a veces en las empresas que en los estudios jurídicos, eso es un poco discutible, pero en general las empresas se enfocan un poquito más de trabajo ahí porque tienen que lograr hacer congeniar perfiles muy diferentes. En un estudio uno, por definición, tiene mayoría en un estudio jurídico tiene mayoría de abogados y en las empresas hay perfiles mucho más heterogéneos a veces, ¿no? Entonces, las empresas trabajan un poco más en eso, pero digo, ok, entendamos después cómo se trabaja en una empresa, qué se hace, cómo aporta valor, pero primero entendámonos a nosotros mismos, ¿no? Entendamos, primero, para qué trabajo y para qué hago lo que hago, ¿no? Estas preguntas que se las planteo acá, se las planteo, como les dije, para empezar a dejar una especie de mínima inquietud ahí en su cabeza, no para darles la respuesta. Ahora van a ver que sigo un par de slides más y no van a encontrar la respuesta, porque yo no les voy a dar la respuesta a esta pregunta, porque es muy personal. ¿Sí? Pero empezar a entender en un proceso más introspectivo para qué trabajo, para quién estoy trabajando, para qué tipo de empresa, para quiénes hacen esa empresa, qué es lo que hacen, cómo generan impacto en la sociedad, cómo generan impacto en el rubro en el que se desenvuelven, ¿por qué trabajo donde trabajo? ¿Por qué trabajo en esta empresa y no en otra? ¿Me gusta este rubro? ¿No me gusta este rubro? ¿Dónde me gustaría trabajar? Tener una visión un poco más holística de esto, ¿no? ¿Dónde quisiera trabajar? ¿Dónde veo que puedo potenciarme y sentirme contenido, digamos, ¿no? Son todas preguntas que la realidad es que creo que es interesante empezar a hacérselas
desde cuanto más temprana edad lo hagan, más se les va a allanar el camino para ir tomando los pasos que vayan tomando en el desarrollo de su carrera profesional. Esto es mi humildísima opinión, pero creo que es interesante entender que uno no está en el caso de los que están estudiando esto y después el día de mañana trabajando, porque sí, porque el aire es gratis, ¿no? Uno lo hace con alguna motivación, por algo en particular, algo te movía a estudiar esta carrera, algo te mueve, algo te inquieta, algo te llama la atención de esto, y está bueno que uno empiece a entender de a poquito ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué respondemos a estas preguntas disparadores? ¿Qué respuestas tenemos como posibles? La realidad, todas. ¿Y por qué yo digo todas? Ese proceso de introspección es un proceso que es muy personal, es muy individual, depende de muchísimos factores que no tienen que ver específicamente con lo que uno haya estudiado, depende de un montón de factores culturales, de un montón de factores personales, de las vivencias que uno tuvo en su vida, depende después durante la carrera en qué estudié, qué me gustó, qué no me gustó. A partir de eso uno puede ir construyendo un poco esta identidad de qué es lo que está buscando, digamos, ¿no? Entonces, mi invitación para esto y para esta primer parte, digamos, que es, primero me entiendo a mí para después entender cómo es trabajar en una empresa, me parece clave que se hagan estas preguntas, que busquen, que indaguen. Uno no encuentra siempre la respuesta perfecta y las respuestas no son pétreas, digamos, ¿no? La realidad es que las respuestas, lo pongo acá solo para tenerlo como referencia, pero las respuestas que uno vaya encontrando este tipo de preguntas son respuestas que me animo a decirlo sin dudas que son hiperdinámicas, ¿no? La realidad es que con el tiempo van cambiando las respuestas que uno encuentra a este tipo de preguntas que debiera hacerse, pero sin duda que para empezar a construir una carrera profesional, ni hablar en el mundo empresario, es interesante empezar a entender esto, empezar a tener claridad sobre esto. Cuando ustedes se anticipen con la mayor cantidad de tiempo posible a entender un poco esto, les va a servir muchísimo para construir su carrera y después, consciente o inconscientemente, terminar trabajando con mucha más probabilidad, por lo menos, en donde realmente quieren trabajar y desenvolverse, ¿sí? Como les digo, es un proceso complejo, solo les dejo la inquietud que me parece súper interesante que la tengan, por lo menos generarles esta humilde idea, para que puedan ir dándose sus tiempos para pensar en estas cosas, ¿no? Piensen que es un proceso complejo, que es dinámico, piensen en una cosa que para mí es muy importante, traten de disfrutar ese proceso, así como es dinámico y complejo, es un proceso que se va enriqueciendo permanentemente, no termina nunca. Yo con varios años ya de haberme recibido y con varios años ya de haber trabajado, digamos, tanto en estudio como en empresas, la realidad es que hasta hoy sigo inmerso en este proceso, hasta hoy sigo haciéndome estas preguntas y hasta hoy sigo tratando de entender, digamos, y de entenderme a mí para entender cómo yo me puedo sentir más pleno, ¿sí? Trabajando en la empresa en la que trabajo y qué voy a ir a aportar a esa empresa, ¿sí? Después, más allá de esta invitación puntual a entenderse un poco más a uno mismo, ¿sí? Quiero como ir a una segunda parte de esto que es, ok, yo entiendo más de mí mismo, me hago esas preguntas, intento entender dónde quiero trabajar, por lo menos los grandes rubros, ¿no? Quiero trabajar en derecho empresarial, quiero enfocarme en derecho penal, quiero enfocarme en derecho de familia, quiero enfocarme en trabajar en organizaciones no gubernamentales, quiero enfocarme en trabajar en entidades gubernamentales, en empresas puntualmente, digamos, ahí es donde obviamente les voy a poder aportar mucho más experiencia, digamos, con mis vivencias en el mundo empresario, ¿no? Pero una vez que uno tiene un poco más de claridad de hacia dónde quiere ir, creo que viene una segunda etapa de esto que es, ok, entiendo hacia dónde quiero ir, salgo al mercado laboral o estoy en el mercado laboral, estoy en una empresa, ¿qué significa trabajar en esa empresa? ¿Cómo voy a trabajar en esa empresa? Creo que ahí es importantísimo que como concepto trabajemos también y le dediquemos tiempo a entender a la empresa, ¿sí? Ser abogado puntualmente de empresa, y ahora tomo un poco la primera pregunta que es bastante relevante, es entender un montón de cosas de la empresa para después entender cómo macheo yo la profesión a la empresa en la que estoy, ¿sí? No va a ocurrir que la empresa se adapta y se machea a la profesión de uno, por definición, eso nunca ocurre. De hecho, ahora vamos a ver un poco estilos de trabajo
estilo de cómo se puede armar un equipo jurídico dentro de una empresa, y hay dos grandes líneas, digamos, de construcción de equipos de manera diferente. Claramente yo estoy muy a favor de una de esas, ahora lo vamos a ver, pero vamos a ver cómo eso puede generar o no un impacto en el mundo empresario. Pero para entender en qué empresa trabajo, primero tengo que entender, por ahí más ceñido, digamos, más sesgado al mundo del trabajo en el mundo privado, digamos, no tanto de entidades públicas, porque yo vengo de ahí, así que es donde creo que puedo aportar más mi conocimiento. Primera pregunta para entender bien, ¿no? ¿Trabajo en un estudio jurídico o trabajo en una empresa? Esa pregunta probablemente algunos se la hicieron antes de elegir algún camino, o probablemente algunos que trabajan en estudios jurídicos se preguntan cómo es trabajar en una empresa, digo, porque permanentemente uno tiene charlas con personas de nuestra, con círculos, digamos, de nuestra profesión, y este tipo de preguntas saltan permanentemente. ¿Y por qué esa pregunta, de hecho, la puse primero y arriba de todo? Ahí hay un punto bastante interesante para mí, que es, muchas veces se plantea esta dicotomía de trabajás en un estudio o trabajás en una empresa. Esa dicotomía a mí me deja una sensación bastante rara, que es la siguiente. ¿Por qué en esa pregunta no estamos considerando que un estudio jurídico es una empresa, efectivamente? La realidad es que, y si Dios quiere, a futuro tendremos otras instancias de charlas donde podamos estar de manera presencial, que va a agilizar muchísimo más la comunicación. Lamentablemente eso no lo tenemos ahora. Si estuviéramos en un aula real y no en un aula virtual, me encantaría compartir un poco, intercambiar ideas y frenar acá y poder escucharlos a ustedes, para ver qué piensan. Si quieren dejar comentarios en el chat, obvio lo pueden hacer sobre esto. Pero son muchísimas las personas que trabajan en un estudio y te dicen, no, yo no trabajo en una empresa, trabajo en un estudio. No entiendo por qué no ven al estudio jurídico como una empresa. El estudio jurídico es una empresa más. Es una empresa que presta un servicio, presta servicios jurídicos, ¿sí? Y como tal, debiera pensarse en base a determinados principios macro que piensan todo tipo de empresas, que es qué producto ofrezco, cómo lo ofrezco, qué target de clientes voy a atacar, qué target de clientes voy a desestimar, qué calidad de servicio voy a dar, cómo mido la calidad de servicio. Ese tipo de cosas en los estudios muchas veces todavía no se lo preguntan, pensando en que acá hay muchos chicos, muchos de ustedes que todavía están estudiando. Los insto con esa pregunta que le dejo ahí como un poco outlier del resto de entender a la empresa, porque tengan en cuenta una cosa, todo lo que ustedes puedan charlar, los que ya trabajan, todo lo que ustedes vean en el mundo actual en los estudios jurídicos, o todo lo que escuchen que es el mundo jurídico en los estudios jurídicos, se los garantizo que en los próximos 5 años y en los próximos 10 años va a cambiar enormemente. Entonces, el mercado laboral con el que se van a encontrar ustedes de acá a 5 años, de acá a 10 años y de acá a 15 años, que todavía van a ser muy jóvenes dentro de 15 años, pero van a estar ya desarrollando su carrera profesional, va a ser muy distinto a lo que es hoy. Los estudios jurídicos van a cambiar plenamente y van a tener que mutar hacia un concepto de entender que lo que están brindando es un servicio, y van a tener que ir más hacia enfocarse y mirar calidad de servicio y otro montón de conceptos que las empresas ya miran, ¿no? Entonces, eso se lo dejo como inquietud aparte, que siempre lo tengo ahí como un tema que me interesa transmitir, para los que el día de mañana piensen en sumarse a grandes estructuras o piensen en armar su propio estudio, porque los estudios para mí, opinión personal, van a tener que mutar a entender muy bien que son una empresa y que tienen que entenderse y mirarse y trabajar como trabajan las empresas de otros rubros, ¿sí? Eso hace en parte entender en qué empresa estoy trabajando, ¿no? ¿Qué hacemos en la empresa? ¿Qué vendemos? Más de lo mismo. Si estoy en un estudio, no es, no, yo estoy en un estudio jurídico. No, vos vendés servicios jurídicos. Tenés que entender qué es vender servicios jurídicos. ¿Cómo se venden los servicios jurídicos? Yo que estoy en una empresa fintech, ¿qué vendemos? ¿Qué productos vendemos? ¿Cómo son esos productos? Interiorizarme y entenderlos a fondo, juntarme con el negocio, pasar punta a punta por todo el proceso de entender qué es lo que estoy vendiendo, facilita muchísimo el trabajo del abogado el día de mañana cuando tiene que brindar soporte sobre ese negocio, ¿sí? La realidad es que en este punto me detengo, voy a volver en algunos puntos más de la presentación desde ya a este concepto, porque este es un concepto en el que voy a machacar muchísimo, que creo que es una de las claves de entender a la empresa, que es, hay que lograr entender qué vendemos, y qué vendemos en la empresa no significa solamente entender, ok, vendo servicios financieros y quedarme con eso. Entender qué vendemos es mucho más profundo, es entender punta a punta cómo se desarrolla ese producto que estoy vendiendo, cómo se desarrolla ese servicio que estoy vendiendo,
¿qué tipo de calidad de servicio quiero dar? ¿Qué tipo de calidad de servicio quiere dar la empresa? ¿Qué tipo de calidad de producto, si no es un servicio, si es un bien lo que estoy vendiendo? ¿Cómo se fabrica? ¿Cuál es el proceso de fabricación? ¿Por qué instancia del proceso pasa? ¿Cómo llega ese producto final al cliente? ¿Cómo se lo vendemos al cliente? Entender todo eso implica meterse muchísimo más allá de ser muy bueno entendiendo normativas, de ser muy bueno analizando temas jurídicos. Es un esfuerzo extra, pero les garantizo que ese esfuerzo extra es lo que, en cierta forma, no digo que garantiza, pero te da una altísima chance de trabajar mucho mejor dentro de una empresa, de entender mejor a tu empresa y indirectamente el día de mañana y con el largo plazo potenciar tu carrera, como vamos a ver más hacia al final de esta charla, que al final de cuentas es lo que les quiero contar, ¿no? Cómo logramos, entendiendo la empresa, consumo toda esa energía y la logro sacar para potenciar la carrera de uno, ¿no? ¿Qué áreas o sectores son claves para entender lo que hacemos? Acá hay un punto muy importante, muy atado con lo que sigue, ¿no? Que es entender los roles y las personas clave dentro de la empresa. Eso es otro tema que es bastante importante. Uno cuando está en una empresa, la realidad es que no alcanza con decir, ok, ahí me llega un contrato, lo analizo, doy feedback y punto. Ahí me llega, si estoy en el sector de litigios, me llega un reclamo, lo analizo, respondo y punto. Creo que tiene muchísimo más sentido entender por qué llega ese reclamo, entender por qué me pasan ese contrato, entender quiénes son las personas clave, juntarme con esas personas clave, charlar, no tenerle miedo a abrirse y a exponer el desconocimiento de uno. Esto implica un proceso de bastante humildad desde ese lado, ¿no? Porque uno es clave sentarse, a la vez que muchas veces puede llegar a tocar el orgullo, digamos, ¿no? Pero es clave poder sentarse con alguien de la empresa, con alguien del negocio y decir, pará, explícame porque no entiendo, no sé cómo es que llegamos a vender una tarjeta de crédito. No entiendo cómo llegamos a vender un producto de préstamos, en mi caso que estoy en la industria de los servicios financieros. Entender eso punta a punta es lo mejor que nos puede pasar y parece que entender quiénes son las personas clave que nos pueden explicar eso es fundamental que ustedes logren trabar buenos lazos profesionales con esas personas, ¿sí? Que sepan que se pueden apalancar en esas personas para crecer ustedes, para conocer más, para entender más allá de la caja estrictamente jurídica, y sin duda que eso les va a ayudar a potenciarse muchísimo, ¿sí? Y después una parte más si se quiere, más casi de fit cultural de esto, ¿no? Que es, ¿tengo en la empresa personas que me inspiran de alguna manera? ¿Tengo detectadas personas que las escucho en presentaciones, en conferencias, en lo que sea, dentro de la empresa, que vienen y hablan y digo, wow, esta persona sabe un montón de lo que habla, esta persona transmite un montón de energía, esta persona marca un liderazgo, en su equipo se trabaja con muy buen clima? Ese tipo de cosas nos tienen que ayudar a entender y a tratar de detectar dentro de las empresas quién es esa persona que me inspira, ¿sí? ¿Quién es ese modelo a seguir? Que ojalá que lo tengan, digamos, no los que ya están trabajando, ojalá que los que encaren a futuro el mercado laboral puedan conseguir esto dentro de sus empresas. Me parece que es clave como parte del entendimiento de la empresa entender cómo es el fit cultural de la compañía, cuáles son esas personas que derrochan esa energía, digamos, que tienen, que se ve hasta en los pasillos, digamos, ¿no? de una empresa, cuando uno ve a esas personas que transmiten esa energía, ese conocimiento del negocio y esas ganas de hacer lo que hacen, ¿sí? Y es importante que los tengan detectadas esas personas. Entendiendo a esas personas, muchas veces uno termina entendiendo que es esa energía de esas personas las que empujan el carro para que la empresa vaya hacia adelante. Y eso es entender a la empresa, es entender, che, ¿por qué la empresa le va como le va? Aun cuando le vaya mal también, ¿no? Detectar a las personas que eventualmente hacen que a una empresa le vaya mal también te sirve para ese proceso, ¿no? Entonces, entendiendo un poco más eso, vamos sí, un poquito más específicamente a la labor propia del abogado dentro de una empresa, ¿no? ¿Cómo armo el encuadre jurídico? ¿Cómo analizo las cosas? ¿Qué assessment de riesgo hago de las cosas? Eh, Eso va a estar muy atado primero a entender a la empresa. Una vez que uno entiende qué es lo que hace la empresa, para qué lo hace, por qué lo hace, cuál es su visión, cuál es su función, recién ahí creo que está en mejores condiciones de entender cómo encuadra jurídicamente las cosas, cómo encara el análisis de los temas. Después vamos a ver cómo se comunican esos temas también, que es un tema clave, lo hablo ahora dentro de un ratito, yo solo para ver cómo vamos con el tiempo para calcular. Fundamental es entender esto del encuadre, ¿no? Si a uno le llega un determinado tema a analizar a la empresa, y el primer análisis que uno hace, ahora lo vamos a ver con los modelos de trabajo, son modelos que para mí son los dos modelos de trabajo, ¿no? Esto no está en ningún manual, lo que vamos a ver en el próximo slide, ni es una verdad escrita, digamos, es
mi opinión sobre esto, ¿no? Pero digo, si cuando me llega algún tema para analizar, mi opinión va a ser, no, esto no se puede hacer porque tal o cual cosa, la realidad es que como primer paso, en general en la empresa, si uno arranca así, da un mal primer paso. En la empresa en la que uno trabaja y se desarrolle, se venden productos o se venden servicios con el objetivo de hacer un negocio. Y esos negocios buscan ser rentables. Y uno tiene que acompañar a ese proceso buscando acompañar esa rentabilidad con cierta seguridad jurídica. Si las respuestas a todo, básicamente, bajo el encuadre jurídico que le queramos dar a los temas que nos llegan para analizar, va a ser siempre, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, y esto no se puede hacer, y permanentemente uno pone trabas en el sistema, la realidad es que la misma realidad de la empresa va a encontrarse con un equipo de legales que no va a estar brindando soluciones para desarrollar lo más importante. Digamos, ¿no? Acá hay algo mucho más importante que el desarrollo de uno dentro de una empresa y que el desarrollo de un equipo de legales dentro de una empresa, que es el desarrollo de la misión y los objetivos de la empresa en sí. Digamos, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad eso. Después también lo mismo en el assessment de riesgos. Ya voy a volver sobre esto, pero quería dejar el concepto. Entendamos, analizando riesgos, qué tipo de riesgo estoy analizando. Para mí, adentro de una empresa no es lo mismo decirles, chicos, si hacemos esto tenemos una probabilidad alta de recibir reclamos, tenemos una probabilidad alta de recibir determinada cantidad de juicios, ¿sí? Cuantificar esos juicios económicamente y entender que ese riesgo es económico financiero y decirle a la empresa, mira, si vamos por este camino, seguramente vamos a tener reclamos y estos reclamos te pueden costar hasta tanta plata, ¿sí? No es lo mismo decir eso que decir, mira, si hacemos esto, estás infringiendo normativa penal cambiaria, para dar un ejemplo, normativa en materia de prevención del lavado de dinero, y nos estamos exponiendo a la compañía y a los directores de la compañía a riesgos penales relevantes. Entonces, entender en ese assessment de riesgos qué tipo de riesgo estamos detectando que puede llegar a haber. ¿Es un riesgo reputacional? ¿Es un riesgo penal? ¿Es un riesgo solamente, no lo quiero denostar, el riesgo económico, ¿no? Pero es un riesgo económico, digamos, al final del día, esto se arregla solamente con un impacto en los resultados de la compañía, ¿sí o no? Digamos, son todas preguntas que uno tiene que hacerse para entender a la empresa y entender después, ir macheando con la compañía cuál es el apetito de riesgo de la compañía, digamos, ¿no? Así que dejo estas preguntas como disparadores, pasamos por el proceso entonces de entendernos primero a nosotros mismos, entender qué nos gusta, dónde nos gustaría estar. Después de eso, una vez que estamos donde estamos, entender un poco a la empresa en la que estamos, qué queremos hacer ahí adentro, la manera de entenderlo, y ahí paso un poquito más a entender, una vez que uno está sentado en una empresa y entiende a la empresa, qué modelo de trabajo le queremos aplicar a esa empresa en un equipo de legales. Esto es una visión 100% mía, como les dije, no es que no hay un libro que escriba estos dos modelos de trabajo, pero son básicamente dos grandes modelos de trabajo que van a detectar, cada vez menos van a detectar el de arriba, aunque se puede todavía encontrar sobre todo en industrias más antiguas y más tradicionales, pero los modelos de trabajo que uno puede armar en un equipo de legales pueden estar basados en lo que yo llamo un sistema más de fuerzas opuestas o un sistema de sinergias. El sistema de fuerzas opuestas básicamente se define por lo siguiente. En general, la compañía es la que tiene un objetivo, va a desarrollar un negocio puntual. En mi caso, va a desarrollar la compañía en la que trabajo determinados servicios financieros, ¿sí? Y nosotros podemos armar un modelo de equipo de legales que se encargue en todo momento de generar la contraposición al riesgo, a la poca aversión al riesgo que naturalmente tienen las áreas de negocio. ¿Con qué se van a encontrar en el mundo empresario? Obviamente las áreas de negocio son, en general, hiperagresivas a la hora de salir a buscar negocios y tratar de generar rentabilidad para la compañía. Y esa rentabilidad y esa agresividad comercial la van a buscar muchas veces sin tener en cuenta encuadres jurídicos adecuados, sin tener en cuenta los riesgos que están asumiendo, sin tener en cuenta el hacer ese assessment de riesgos, el entender si el riesgo, qué tipo de riesgo es, si es lo que dije antes, ¿no? Económico, si es penal, ese tipo de cosas. Y hay compañías que creen que los equipos de legales, también esto queda muchas veces involucrados los equipos de compliance, tienen que tener una estructura que, por definición, trabaje de manera opuesta al negocio, tirando hacia el otro lado y arrancando con un perfil de trabajo que lo voy a dar en términos muy coloquiales y no técnicos jurídicos, que es legales por principio general debe oponerse a todo, tiene que ser un blocker para la organización, tiene que ser un área que ponga ese test ácido por el cual hay que pasar todos los flujos de productos posibles para intentar que legales encuentre dónde está el problema, así
logramos que si legales pone ese test ácido permanentemente de encontrar dónde está el problema, logra que al final del día el producto que salga a la calle salga con un super test de análisis de riesgos, ¿sí? Entonces, ¿qué construye uno cuando construye ese tipo de equipos? La realidad es que termina construyendo un equipo de legales que es muy poco, es muy averso al riesgo, es muy poco pro negocio, es un legales que es entendido como más blocker del negocio, y hay empresas que de hecho lo creen, que generando esa fuerza de oposición es donde se encuentra el equilibrio y el producto logra tener un assessment de riesgo más o menos adecuado, ¿sí? Hay un segundo modelo de trabajo que es un sistema más basado en sinergias. ¿A qué me refiero con el sistema basado en sinergias? Me refiero a construir un legales que se siente parte, por eso elegí este grafiquito, porque a mí me parece que es muy piola, porque es muy básico, pero muy piola desde el punto de vista de que transmite la idea muy clara de que todas las áreas de la compañía, sin importar si somos áreas que analizan riesgos, áreas financieras o áreas de negocios, formamos entre todas, sumamos distintas piecitas a un mega engranaje final, y ese mega engranaje final es la empresa, y la empresa tiene un objetivo macro, y el objetivo macro es desarrollar el negocio en el ambiente en el que se desarrolla la empresa. Entonces, si legales, en vez de entender que tiene que estar todo el tiempo controlando y tironeando de la soga, como el primer modelo, para tratar de encontrar riesgos y ser un bloqueador serial de riesgos, entiende que es un engranaje más de esa maquinaria, y qué parte de la función que tiene que tener en ese engranaje, obviamente que es hacer análisis jurídicamente adecuados, obviamente que tiene que tener esa función de mirar y hacer ese assessment de riesgos y lograr transmitir con claridad ese tipo de riesgos. Pero es un legales que es pros negocio, es un legales que se involucra desde temprano en los problemas que se pueden encontrar en la compañía, que se involucra desde temprano en el desarrollo de productos que quiere lanzar la compañía, indagando, metiéndose con el negocio, preguntándoles, chicos, ¿cómo se van a lanzar? ¿Qué negocios tienen pensado lanzar de acá al próximo semestre? ¿Qué tenemos pensado para el próximo año? Así nosotros podemos ir planificando y entendiendo cómo podemos ayudar al negocio, ¿sí? Ese legales es un legales que pasa a ser parte de ese engranaje enorme que significa la compañía, ¿sí? Y pasa a convertirse en un legales que le busca la vuelta a las cosas, no busca decir, mira, no busca ser by the book, no busca ser un legales que diga, mira, lo que vos me estás trayendo, la norma dice esto, hay que encuadrarlo en esto, ¿sí? Sino que busca ser creativo, ser ingenioso. Por supuesto que en esa creatividad y en ese ingenio pesa mucho esto del assessment de riesgo, ¿no? Cuando uno se pone creativo, empieza a jugar en el fleje de tomar y consumir más riesgo. Lo importante ahí será eventualmente decirle y transmitir claramente a la compañía, mira, vos podés jugar con estos límites te acercan a un límite de riesgo que puede ser que no quieras comprar, y es importante informar de manera clara de esos riesgos, ¿sí? Pero una cosa es decir, no podés hacerlo porque la norma dice esto, otra cosa es tratar de aportar valor diciendo, miren, podemos jugar un poco con esto, estás asumiendo un poquito de riesgo adicional, pero ese riesgo es administrable de tal o cual manera, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de legales que busca esta sinergia y que entiende que mucho más importante que lo que uno haga como abogado es lo que la empresa hace como empresa, sin duda que empieza a generar una transformación importante en esto, ¿no? Ese equipo legal pensado de esta manera, es un equipo legal que se siente socio del negocio en todo momento, que ayuda a conseguir los objetivos, que detecta esos riesgos, pero trabaja en mitigarlos, ¿sí? Y esos riesgos los detecta entendiendo el negocio en profundidad. Vuelvo a riesgo de ser un poco repetitivo en esta charla, quizás ustedes pueden llegar a sentir que voy y vuelvo con algunos conceptos, pero voy y vuelvo porque mi intención, después veremos si ustedes logran captarlo eso, o quizás lo estoy haciendo mal, así que después me dan feedback sobre eso, pero voy y vuelvo más de una vez porque todos los conceptos que vamos viendo quiero tratar de transmitir la idea global de cómo se van atando unos con otros, digamos, ¿no? Esa es la intención final que tengo en la charla. Entre estos dos modelos que uno se puede encontrar y que uno puede desarrollar dentro de una empresa, sin dudas que el modelo que yo prefiero es el modelo de sinergias. El modelo de fuerzas opuestas termina generando un modelo de mucha fricción de legales, y cuando uno tiene un equipo de legales adentro de una empresa que sistemáticamente genera fricciones al negocio, lo único que va a lograr, y esto sí se lo puedo decir con total tranquilidad porque pasó en todas las empresas por las que pasé, y uno habla con muchos profesionales acá de la industria y siempre termina siendo así, uno va a lograr que el negocio puentee a legales, no vaya a legales y de todas maneras salga con los negocios que quiere salir. Entonces, cuando uno logra ese efecto, que es no vayas a legales porque te vas a encontrar con un problema, es la mejor garantía como equipo de legales
que podés conseguir, de que no van a ir a preguntarte y que al final del día se van a estar asumiendo un montón de riesgos de la misma manera, porque no vas a terminar logrando bloquear y tapar todos los riesgos posibles, y lo peor es que ni siquiera te vas a enterar de que esos riesgos existen, ¿sí? Entonces, ¿por qué a mí me gusta el modelo de sinergias y por qué los insto y los empujo a que piensen siempre en todo momento en construir equipos que sean pro negocio, que le busquen la vuelta a las cosas, que acompañen al negocio? Porque es la mejor manera de generar la confianza necesaria para que el negocio el día de mañana diga, en este legales me puedo apoyar porque me ayuda a encontrar soluciones, y a este legales le voy a encontrar y le voy a contar de manera transparente todos los problemas que tengo. Yo como equipo legal, la realidad, lo que más quiero es que toda la compañía y todo el negocio venga a contarme todos los problemas que tiene. Que vengan y me cuenten todos los procesos que estén flojos de papeles, que vengan y me cuenten todos los problemas o las macanas que se mandaron lanzando un producto. Lo mejor que me puede pasar es conocerlos, porque conociéndolos es como los puedo administrar. Si yo no conozco esos riesgos, no hay manera de administrarlos. Entonces, ese trabajo de mapear riesgos, de entenderlos y detectar y ver dónde uno puede aportar valor, es fundamental para lograr en el largo plazo una mucha mejor sinergia y el trabajo dentro de la compañía, ¿sí? Conclusiones, y no quiero aburrir mucho más, así después dejo el espacio para las preguntas, obviamente lo que quieran, o para cualquier feedback que tengan, más que bienvenido. ¿Qué quiero cerrar como conclusión para dejarles como idea y para transmitir en esta charla? Que encantado, si alguno se queda después con una duda también fuera de la charla, me pueden contactar por LinkedIn, lo que sea, desde ya, y estoy súper dispuesto para charlar. Vuelvo casi a la carátula de esta charla, ¿no? ¿Por qué entendiendo la empresa potencio mi carrera? En definitiva. Si entiendo dónde trabajo, si trazo objetivos que estén alineados con los objetivos de la empresa, ¿sí? Si compartimos visión y misión de la empresa, ¿sí? Si agregamos valor haciendo este tipo de trabajo, si evitamos procesos repetitivos, procesos que no aportan ningún valor en la compañía, y nos enfocamos en realmente entender que siendo pro negocio, trabajando con un modelo de sinergias, aportamos valor y el negocio nos empieza a valorar y la compañía nos empieza a valorar y hacemos un mejor assessment de riesgos, ¿sí? Si logramos entender con quién trabajamos, para qué trabajamos, por qué trabajamos con esas personas y con esa compañía, si logramos detectar, vuelvo un poquito a lo que dije antes, logramos detectar a las personas clave dentro de esa empresa, logramos detectar a las personas que nos inspiran dentro de esa empresa, logramos copiar un poco esos modelos de trabajo de esas personas, y logramos construir un equipo de legales que entienda toda esa dinámica dentro de la empresa y que aporte valor, que trabaje de manera tanto reactiva como proactiva. Ahí no quiero profundizar tanto sobre esto, pero esto es muy importante en los equipos legales de empresas, es que entiendan que trabajan con dos dinámicas de trabajo muy diferentes, pero que hay que atender a las dos por iguales. Yo diría 50 y 50. Legales trabaja en una manera, de cierta forma, hay una parte de legales que trabaja de manera muy reactiva. Reactiva es meter en un problema, lo atajo y veo cómo se soluciona, o meter en un tema, lo analizo y veo cómo se soluciona, pero también una manera más proactiva de trabajar, que es ir al negocio, preguntar qué vamos a hacer de acá a 6 meses, qué vamos a hacer el año que viene, cómo estamos pensando la compañía, qué tipo de servicios pensamos ofrecer de acá al futuro, en qué tipo de clientes nos vamos a enfocar. Así yo puedo ir anticipándome y puedo ir ofreciendo soluciones al negocio respecto de cómo podemos generar el encuadre jurídico de algún negocio. Después en el set de preguntas, si quieren, y tienen alguna duda, puedo dar ejemplos concretos de esto para que no sea solo palabras más en el aire, digamos, de ejemplos que me han pasado en mi vivencia, digamos, ¿no? Dentro de las empresas. Esa faceta más proactiva es súper valorada también por la compañía, entonces es importante entender a una empresa de ese lado, hacia dónde va la empresa para yo proactivamente aportar valor y anticiparme a lo que puede llegar a ocurrir, ¿sí? Si yo comunico en la empresa de manera clara, con lenguaje fácil, otro tema fundamental, me detengo, freno acá un segundo. Esto es casi un pedido que les hago. Por favor, les pido, no cometan el error de mandar un mail adentro de la compañía, ni hablar a áreas de negocio, si es el jefe de ustedes, que también es abogado, ok, pero no cometan ese error de mandar todo un dictamen legal, sea por mail o un memo legal adjuntado a un mail que tiene 10 hojas y que nadie va a leer, se los garantizo, no se lo van a leer, y les van a pedir que se lo resuman. Comuniquemos de manera súper clara y con lenguaje sencillo. Hay maneras, se practica esto. Uno tiene que entender que el público de uno muchas veces, si requiere que uno emita una legal opinion súper formal, lo hará, pero cuando uno va a hablar con áreas de negocios, con otros equipos que no tienen el mindset de abogado, no hace falta que uno le escriba un documento de 10 hojas cuando el resumen se podría decir, miren chicos,
este producto se puede hacer de esta manera, si lo haces de esta manera tiene este riesgo, recomiendo tal y tal cosa. Mucho más sencillo, contado de manera mucho más corta, con lenguaje mucho más plano y más coloquial, es mucho más fácil, eso por favor se lo pido. No manden esos mail choclo que después les garantizo que nadie va a leer, ¿sí? Y por último, si analizamos y entendemos estos riesgos, que ya hablé de esto, así que solo dejo el título, pero entendiendo esos riesgos, che, ¿qué estoy levantando acá como equipo de legales? Lo que estoy viendo es, ¿esto nos puede generar un riesgo reputacional? Si hacemos esto, ¿vamos a salir en todas las tapas de los diarios? ¿Sí o no? Si voy a generar un riesgo económico, un riesgo financiero, un riesgo penal, entendiendo todo eso, entendiendo la empresa en la que trabajo, de esta manera pasando por todas estas preguntas, es como en definitiva, e indirectamente y en el largo plazo, uno termina potenciando su carrera. ¿Por qué digo esto? Desde mi humildísima opinión, porque uno empieza a entender que en la empresa genera valor, ¿sí? Que en la empresa el equipo de legales es solicitado, es valorado, es querido, y uno aprende muchísimo más, no solo de temas estrictamente legales, sino que aprende mucho más a interrelacionarse con otras áreas y con otros perfiles de personas con otra expertise, ¿sí? La realidad es que eso ayuda muchísimo a sentirse parte de los logros. Sentirse parte de los logros en una empresa termina siendo fundamental porque termina de cerrar del círculo de entender por qué uno hace lo que hace muchas veces, ¿no? Si no uno... Sí. Perdón, pensé que era una pregunta. Uno termina, digamos, al sentirse parte de los logros, uno termina entendiendo un poco más muchas veces por qué hace lo que hace, ¿sí? El objetivo final del valor que los abogados aportamos adentro de una empresa tiene que ser entendido como, ok, el beneficio que genera el producto final que genera la empresa, y no solamente, ok, me vino un contrato y la rompí, lo analicé re bien desde el punto de vista jurídico, lo encuadré muy bien, eso está buenísimo, pero si eso no se ve reflejado en mi industria, por ejemplo, en que logramos salir a la calle con un producto financiero buenísimo, que la gente adquirió y a la gente le gustó la experiencia de usuario, no sirve de nada, por más que yo la rompí toda, digamos, aportando mi conocimiento jurídico, ¿sí? Entonces, sentirse parte de esos logros creo que es fundamental y termina potenciando la carrera. Y por último, cerrando un poco esto, es indagando el negocio, entendiendo lo que quiere la empresa, entendiendo qué aporte puedo hacer yo para conseguir el objetivo más grande y más importante, que es el objetivo de la empresa, no el objetivo mío, y generando ese valor para el mercado, es como potencia de la carrera, porque al final del día, lo que uno hace en una empresa o en un estudio el día de mañana, que ya les dije al principio, yo los estudios los quiero entender como empresas, así que trabajen en un estudio o trabajen en empresas. Si uno logra eso, sin darse cuenta, genera un valor intangible que es el día de mañana, hasta me sienta cómodo ¿no? en ese lugar, quiero empezar a mirar el mercado, quiero empezar a entender si me quiero mover o no a otra industria, a otra empresa de la industria, a otro estudio, lo que sea, y cuando uno vaya a procesos de entrevistas y empieza a contar un poco su visión más completa sobre estos temas, yo les garantizo que eso da muchísimas más chances de que en esas otras empresas o industrias en las que les puede interesar estar, les va a generar ese mini upgrade adicional que va a llamar la atención de quien los esté queriendo hantear en definitiva, y sin dudas que termina siendo, completando el perfil de abogado, digamos, más allá de la formación específicamente jurídica y técnica que uno tenga, ¿no? Así que con esto cierro la charla, creo que estamos medio justos con el tiempo, estoy bien, ¿no? Más o menos, si nos quedan unos... Perfecto. Bien. Y bueno, habiendo finalizado la charla y quedando las preguntas respondidas, les comento que vamos a estar enviando los certificados de asistencia vía mail y les agradezco nuevamente en nombre tanto mío como del centro a todo el equipo, a cada uno de ustedes por la participación, disculpen, y en especial a vos, Esteban, por haber llevado a cabo esta actividad de una manera excelente. Muchísimas gracias, de verdad. Al contrario, Pau, y a todos los presentes, la verdad que ha sido un placer poder bajar mi opinión y compartirles algunas ideas sobre lo que creo en definitiva. Un poco de lo que hablo yo es hacia dónde creo que va la profesión en definitiva también, ¿no? Así que espero que les sume para eso. Es una visión, enriquezcanse con 10.000 visiones más. No tengo la verdad revelada, como dije hace un ratito, en nada. Pero bueno, nada, gracias por el espacio. De nuevo, para mí es un placer estar acá y compartir este lugar con ustedes. Así que lo que necesiten, me pueden contactar, no hay ningún problema. ¿Sí? Muchísimas gracias a vos, Esteban. Bueno, hasta luego. chao a todos.